Filipenses, hermanos, es un libro de gozo que fue escrito mientras Pablo estaba en prisión. Aquí le enseña varias lecciones, pero sabía, hermanos, una de esas es, alguien dijo que una buena actitud es la que nos lleva a lugares y una mala actitud no nos lleva a ningún lugar. Es como una rueda, como una goma, como una llanta que está sin aire, vacía. La tienes ahí, pero no puedes ir a ningún lugar. Y aquí la palabra de Dios en Filipenses nos muestra cómo Pablo tenía una buena actitud en la prisión. Estaba bajo el reinado de Nerón, un gobernante duro, un gobernante que estaba en contra de Dios, en contra de sus siervos, y estaba en la prisión. Y aún en la prisión, él se está gozando. Hermanos, no es que el cristiano no vamos y vivimos conforme a las circunstancias y a los sentimientos, es a la firmeza que Dios nos da en su palabra, en su fe. Y podemos aprender que él se está gozando a pesar de la situación donde él se encuentra. El capítulo 1 nos enseña cómo tener gozo a pesar de las circunstancias. Una de las fuentes de gozo del apóstol Pablo era la comunión que tenía con Dios, con los creyentes en Filipos y con su palabra, con la palabra de Dios. ¿En dónde y cómo se encontraba el apóstol Pablo? En prisión, en lo más oscuro. El escenario era la prisión de Nerón, como ya dije. Las circunstancias eran sorprendentes, eran en un contraste con su experiencia cristiana. Él no había sufrido, él tenía todo en otros tiempos, él no había tenido necesidades, porque era un religioso. Él no había pasado por pruebas, hasta ahora estaba enfrentando estas circunstancias en su vida. El gozo que Dios nos da a pesar de las circunstancias. El gozo del creyente, bajen sus teléfonos por favor, hermanos, bájenle el volumen, porque eso me distrae y causa mucha distracción en todos. Si es de que bajemos al volumen, especialmente los que estamos aquí, los que están en casa, pues más bien súbanle si están viendo el servicio en su teléfono. Pero el gozo del cristiano no está basado en lo que nos sucede en nuestras áreas afuera, sino está basado en lo que Cristo ya ha hecho, en lo que tenemos en nuestro interior. El gozo, hermano, no está conforme a lo que nos rodea. Ese no estamos basados nuestro gozo en lo que nos rodea. Cristo es la fuente de todo regocijo. Voy a repetir una vez más, Cristo es la fuente de todo regocijo. Y aquí el apóstol Pablo, Saulo, ¿sabían qué significa Saulo, el nombre de Saulo? ¿Alguien ha estudiado qué significa el nombre de Saulo? Aquí, ¿alguien? Significa pedir o orar. Eso significa Saulo. Mira, nadie de nosotros sabía el significado de Saulo. Significa pedir u orar. En su nombre que hebreo, ahora Pablo, es el nombre hebreo, que viene del latín, significa pequeño, siendo este el último nombre gentil, y comienza ahí con los saludos. En el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros. Comienza con la gracia. Gracia y paz a vosotros. ¿De dónde? De Dios. El creyente, hermano, siempre tiene que estar agradecido con Dios. Siempre. La palabra gracia, escucha, en su uso entre los griegos paganos en ese entonces estaba relacionada con un favor hecho por un griego a otro por pura generosidad de su corazón y con ninguna esperanza de recompensa. Eso es lo que significa gracia. Ellos sabían lo que es el significado de la gracia, pero en el caso de los griegos, el favor era hecho a un amigo, nunca a un enemigo. En el caso de Dios, escucha, fue hecho a un enemigo. ¿Quiénes son enemigos? Nosotros éramos enemigos de Dios. Dios hizo un favor de su gracia a nosotros que éramos enemigos de Dios. Enemistades por pleitos, por nuestros pecados. Y Dios nos dio de su gracia. Si es de que, qué bendición que
en el odio que teníamos nosotros como pecadores, en que rechazábamos el Evangelio de Cristo, Dios no contó eso a nuestra cuenta y en su gracia nos dio de su amor, nos dio de su favor. Dios, hermanos, tiene estas cuerdas atadas a la salvación. ¿Sabía que Dios nos trae a nosotros con cuerdas de amor? Dice la palabra de Dios en el profeta en el Antiguo Testamento, dice que Él nos ha traído con cuerdas de amor hacia Él. Gracias a Dios por eso. Entonces Él comienza con la gracia de Dios. Qué bendiciones poder ser. Mira, también aquí Dios me dio esta declaración que ustedes, si están tomando nota, tomen nota de esto. Corazón agradecido es doblemente bendecido. Díganlo conmigo. Corazón agradecido es doblemente bendecido. Sí, hermanos, un corazón agradecido es lo que Dios ama, es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos agradecidos en todo. Después comienza y dice la segunda palabra en el versículo 2. ¿Qué dice? Gracias, ya vimos la primera. Y ahora, y paz. En griego significa espiritualmente, la palabra paz, ¿sabe qué significa en griego? Es interesante. Significa altar, un altar. Espiritualmente, es que la operación de la gracia de Dios es en traernos a nosotros los pecadores a creerle a nuestro Dios que Él nos da vida y vida en abundancia. Y esta operación continúa al llevarnos a nosotros pecadores a experimentar el gozo que Dios nos da, la armonía con Dios, estar en paz con Dios. Qué bendición estar en armonía. Hasta lo podemos aprender de los instrumentos. Si un instrumento no está en armonía, no está en tono, no está entonado como nosotros le llamamos, no va a sonar igual. Y nosotros estamos en desarmonía con Dios. No había armonía entre Dios y nosotros. Pero ahora que Cristo ha venido a nosotros, tenemos paz, tenemos armonía. Qué bendición es que haya armonía en un hogar. Qué bendición. Todos sabemos cuando no hay armonía en el hogar. Si mamá está enojada, no hay armonía en el hogar. Si papá está enojado, no hay armonía en el hogar. Y mama not happy, is not happy, nobody's happy. Dicen en inglés, así es. Y qué bendición por la paz que Dios da. Mira, hermanos, ¿sabías que el mundo piensa y sabe que ellos tienen paz, pero no tienen paz? Ellos desean tener paz, armonía, porque yo deseaba eso. ¿Qué estaba buscando yo en el mundo cuando no era creyente? Buscaba paz, buscaba felicidad, buscaba gozo, pero no lo encontré. Hay un himno que dice, buscaba amor, pero no lo encontré. Y mira, nadie de nosotros encontramos el amor en el mundo. Nadie de nosotros, el mundo nos ofrece amor, nos ofrece paz, pero no tienen paz para darnos. Ellos mismos, aunque ellos pretendan tener paz, tener felicidad, tener amor, no lo tienen. No lo tienen, porque solamente Dios es el que da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué bendición que aquí también habla cuando dice paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Es lo único que da Cristo, hermanos, la paz de Dios. Esa paz que solamente hemos experimentado cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Quiero que, si están tomando nota, anoten este primer punto. La actitud de gratitud abre puertas. Filipenses 3, ahí el 1:3 dice, otra vez dice, ahora ya vimos el significado de gracia y paz. Ahora dice, él dice, personalmente dice, ¿cómo dice? Doy gracias a mi Dios. Nota eso que dice, doy gracias a mi Dios. Doy gracias a mi Dios. En todo momento hay que darle gracias a Dios. No solamente en los tiempos buenos, dice en todo momento, doy gracias a mi Dios. Mi Dios, doy gracias a mi Dios. La iglesia en Filipos era la base de Dios. La iglesia en Filipos, hermanos, era la base de la acción de gracias hacia Dios del apóstol Pablo, y es la que debería de ser esa acción de gracias en nuestros corazones. Dios bendice al corazón agradecido doblemente. Dios bendice al que es agradecido en gran manera. Es interesante ver que el apóstol Pablo usa pronombres personales. ¿Por qué? Se refiere a él en primer persona. Dice, doy gracias
a mi Dios, indicando que venía de dónde, hermanos, de su corazón. Todos podemos decir gracias de la boca hacia afuera, pero el corazón no lo dice. Y hay una gran diferencia en decirlo de labios para afuera que decirlo de corazón. El apóstol Pablo era un hombre agradecido con Dios. Era un hombre agradecido con Dios. Y hoy en día necesitamos nosotros adoptar esta actitud, esta conducta en nuestras vidas. Porque ¿sabe qué, hermanos? El que es agradecido con Dios, damos a entender a los demás y sobre todo a nuestro Dios. Es una prueba de agradecimiento, de amor a nuestro Dios, porque Él nos ama tanto. Es el favor que Dios nos ha dado, que no lo merecemos. Qué bendición tener la bendición de Dios, vaya la redundancia, en nuestra vida, en nuestro corazón. Y esto, cuando hay un corazón agradecido, no podemos contenerlo. Vamos a decir, gracias Dios, gracias. A pesar de la situación que estoy atravesando, te doy gracias. A pesar de la enfermedad que estoy atravesando, te doy gracias. A pesar de esta dificultad que estoy pasando, te doy gracias. Pero tiene que ser sincera del corazón. Vea lo que dice más adelante en el versículo 4, vamos avanzando. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Qué bendición que estos creyentes formaban parte del compañerismo que Pablo había tenido, y ahora él estando en la prisión, sin tener acceso, sin tener comunicación con los hermanos en Cristo, tenía comunión con Dios. Y eso no le apagó su agradecimiento, su gozo que él sentía. Qué bendiciones que cuando nosotros tenemos gozo, hermanos, las circunstancias no las pueden parar. Ellos se encontraban, y la palabra de Dios dice también en Hechos que a medianoche se encontraba Pablo y Silas. ¿Qué se encontraban haciendo? Tenían un corazón agradecido. Se encontraban alabando a Dios en toda voz, con voz alta, cantando himnos a Dios de agradecimiento, porque había un corazón agradecido. El agradecimiento, hermano, nos va a dar a nosotros una actitud para poder seguir adelante en las pruebas. Como dice el coro, en las luchas y en las pruebas vamos a seguir adelante. Número 2, vamos avanzando. La gratitud trae gozo. Ya lo vimos en el versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con tristeza, rogando con más un doble ánimo. No dice rogando con gozo por todos vosotros. Qué bendición, hermanos, cuando hay un corazón agradecido no lo podemos contener en nuestro rostro. ¿Sabía, hermanos, que a alguien que está agradecido con Dios no lo puede contener en su rostro? Deberíamos de ser así, deberíamos de ser agradecidos, especialmente, mira, por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Dios ha hecho tantas cosas en nuestras vidas. Cristo ha hecho grandes cosas en mi vida. ¿Cómo yo no puedo agradecerle a mi Dios? ¿Cómo no le puedo dar gracias por la gracia inmerecida que Él me ha dado a mí? Por su gracia inmerecida. Le doy gracias. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Él daba gracias primero? Por Cristo. Porque Cristo es el que hace toda la diferencia en nuestras vidas. Es Cristo el que cambia nuestra vida. Es Cristo que cambia nuestra mente. Es Cristo que había cambiado la mente de Saulo a Pablo. Es Cristo. Y Él dijo, a pesar que estoy sufriendo ¿cuántos de ustedes en esta mañana están sufriendo, atravesando por lo que Pablo está atravesando? Nadie de nosotros, si lo traemos al día. Nadie de nosotros aquí está preso en esta mañana. Nadie de nosotros aquí está privado de su libertad en esta mañana. Nadie de nosotros aquí está sufriendo hambre. Nadie de nosotros está sufriendo eso. Nadie de nosotros está sufriendo desprecio por parte de otros por predicar a Cristo. Nadie de nosotros estamos sufriendo como él estaba sufriendo. Y aún mucha gente dice, bueno, este cristiano no está feliz, está así, feliz como la lombriz. ¿Sabe por qué dicen? Porque no está pasando lo que yo estoy pasando. No, están pasando, aquellos que todavía Dios nos da el gozo, estamos pasando por eso, pero Dios se encarga porque no vivimos por las circunstancias que nos rodean, por lo que estamos atravesando. El gozo viene de que Dios lo da, de nuestro interior, y de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Pero tiene que haber esa conexión con nuestro Dios. ¿Sabe por qué no hay gozo en tu vida? ¿Sabe por qué no hay agradecimiento en tu vida? ¿Por qué?
porque hemos dejado que las circunstancias, lo que estamos atravesando, interrumpa ese gozo que debe de haber en cada creyente, en cada corazón. No importando las circunstancias. No, es que yo estoy pasando, pastor, usted no sabe lo que yo estoy pasando en mi vida emocional. No importa lo que estemos pasando en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física. Dios nos da el poder, Dios nos da de su poder, Dios nos da de su gracia, de su amor para poder sobrellevar las cargas, las pruebas. Eso no debe interrumpir el gozo que hay en nosotros, el contentamiento. Dice rogando con gozo. Él rogaba. Mira, hermanos, hay otros que están atravesando por circunstancias en su vida y se les termina el gozo. El gozo del Señor ya no es su fortaleza. Hay como ese himno, el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Es el gozo del Señor. Pero viene cualquier cosa a nuestra vida y nos quita el gozo. Dejamos que el enemigo nos robe el gozo. Dejamos que las circunstancias nos roben el gozo. Dejamos que la prueba nos robe el gozo. Dejamos que la enfermedad nos robe el gozo. Dejamos que otras relaciones nos roben el gozo de Dios. Ese es de nuestro Dios. Y Él lo pone en nosotros. Él nos lo da a nosotros. Y Él ora, y hay otros que están pasando por circunstancias y se puede ver en su vida y aún no oran. Se para el tiempo de oración. ¿Cuántos aquí en este día, no le voy a decir que levanten su mano, pero ¿sabe qué? Tú no has tenido la comunión con Dios como la tenías antes porque has dejado que el enemigo robe el gozo que Dios quiere y ha depositado para ti en tu vida. Y el gozo del Señor, como dice Nehemías 9:10, es nuestra fortaleza. Nos fortalece el gozo de Dios. Y hoy en día necesitamos ese gozo. Nos gozamos. Mira, la vida, hermano, está llena de aflicciones, de circunstancias. Pero Dios nos va a dar gozo en esas circunstancias. Todos atravesamos por diferentes pruebas. Todos aquí estamos atravesando por pruebas, por enfermedades, por circunstancias. Levanta la mano si tú estás atravesando en esta mañana por algo en tu vida, una prueba, una enfermedad, algo en tu vida. Levanta su mano, la mayoría de nosotros. Pero Dios quiere darnos gozo a través de estas pruebas. Gozo a través de estas pruebas. Dios desea rogar y hay otros que cuando comenzamos a sentir esa prueba que es adversa, no solamente se nos quita el gozo, pero ahora ya no solamente ya no rogamos, ya no oramos como antes. Y oramos y en nuestra misma oración hay un sentimiento de queja a nuestro Dios. Señor, ¿por qué tú permites que yo atraviese por esto? ¿Por qué haces esto en nuestra vida? Ya no hay ese gozo. Él dice que él aún en la oración rogaba con gozo, rogando. No es una oración solamente, una oración sencilla, ruego. ¿Saben qué es la palabra ruego? Gemir, pedir a toda circunstancia, pedir y pedir y no descansar de rogarle a Dios. Y él rogaba con gozo a Dios. Rogando, dice, con gozo a Dios por todos vosotros. Rogando a Dios con gozo. Es una bendición orar, pero es una doble bendición. Por eso yo decía el término, que Dios bendice doblemente al corazón agradecido. Porque es doblemente una porción doble aquel que ora con gozo. Y a veces vamos a llorar en la oración y derramar lágrimas, pero eso no quiere decir que estamos tristes. Estamos gozándonos, porque el gozo de Dios no es como el mundo lo conoce, de ja ja ja, ji ji ji, jo jo jo. No, el gozo de Dios, hermanos, es lágrimas. Es lágrimas. Es llanto, es lágrimas. Es el gozo de Dios. Una cosa es orar con una carga y otra totalmente distinta, orar con gozo. Y aquí la mayoría de nosotros no hemos tenido esa experiencia de orar con gozo al Señor. No levanten su mano, pero ¿cuántos se han encontrado y pueden decir, pastor, yo me he encontrado en comunión con Dios? Y no quiero que nadie me interrumpa, no quiero que nadie me moleste, no quiero que ni el teléfono suene, no quiero que nadie me interrumpa, nadie me moleste, porque me estoy teniendo un buen tiempo, me estoy gozando en la oración. Pero no, la oración hay veces que no oramos porque pensamos que es una carga. Deberíamos aprender que la oración, hermanos, es algo lindo, es algo que nos gozamos en la oración.
Y eso necesitamos en este tiempo. Si todos podemos venir al altar. Usted, pastor, no sabe que yo voy al altar siempre que vengo a la iglesia. Usted no sabe, pastor, que yo tengo un closet de oración. Pero estamos orando con gozo. Orando con gozo. Gracias, Señor, porque aunque no entiendo esto, te doy gracias. Aunque mis sentimientos están dolidos o estoy afligido, te doy gracias. Y dame ese gozo. A Dios no lo podemos engañar, hermanos. Tú puedes engañar al hombre y yo puedo engañar al hombre, y yo puedo engañar tú. Ustedes me pueden engañar a mí y yo los puedo engañar a ustedes, pero a Dios nadie lo engaña. Él sabe cómo está nuestro corazón en esta mañana. Él sabe cómo estamos delante de Él. Qué bendición es orar con gozo, hermanos. Rebosaba un corazón, una oración con gozo va a rebosar un corazón de gratitud con el Señor. Mientras estaba orando el día de ayer, en la hora devocional aquí en nuestra iglesia, en la hora de oración, vino un gozo a mi vida. Otros hermanos estuvieron aquí y derramaron lágrimas. Y había un gozo en mi corazón que, hermanos, mira, yo no tenía en mente orar el Salmo 23, y el Salmo 23 no fue religiosamente, no fue como yo lo declamé o como yo lo expuse, sino que el Espíritu Santo me lo trajo. Los que estuvieron aquí se dieron cuenta, y completo, me lo sé completamente. No sabía yo ni que me lo sabía completo todo de memoria y en la oración. Y yo experimenté un gozo tremendo. Dije, ay, gracias, Señor, porque tú nos haces, el poder está en ti, en tu palabra, y nos causa gozo. Cuando oramos, ¿sabe que lo que nos causa gozo también, hermanos? Es la palabra de Dios. Debe causar ese gozo en nosotros. ¿Sabe por qué no tenemos gozo en nuestro corazón, en nuestra vida? Por falta de la palabra de Dios, porque es la que nos trae gozo. Dice el salmista, mi copa está rebosando. ¿Qué era su copa? Su vida, su corazón. Hay corazones rebosados. Lo que notemos que dice también la palabra de Dios en Mateo, en el Evangelio de Mateo, que lo que está en el corazón habla la boca. Dios sabe cuando hay un corazón agradecido, porque tú te vas a escuchar lo que estás hablando, lo que estamos hablando. Hay aquellos que dicen, no, yo tengo un corazón agradecido, pero todo, si tú te escucharas, y a veces mi hija se ríe de mí con gozo porque voy y escucho las prédicas para yo checarme que esté predicando bien, correctamente, con gozo, y mejorarme mejor, hermano. Para eso a mí cuando estaba en el colegio nos grababan. No había la tecnología que había hoy, y nos decía el profesor, y véanse en el televisor. Nos grababan con cámaras, las cámaras que pesaban como 5 libras, y nos ponían ahí, y todos tenían que ver. Nos juntábamos todos los estudiantes, y yo estaba así, me decía, levanta tu cabeza, ve todos tus errores para que los mejores. Y hay veces que veo yo que estamos cantando y con todo amor se los digo a los hermanos del coro, y están aquí, están con una cara que yo digo, ay, Padre Señor, sí. Y la gente nos está viendo, pero más que eso, Dios nos está viendo. Dios nos está viendo cómo le estamos cantando. Hay otros que no ponen sentimiento. Decía un hermano que allá en Alemania la gente es fría. Los alemanes son fríos. Entonces dice que cuando iba a la escuela él de niño, la maestra le preguntaba a él, ¿cómo estás? ¿Cómo te pasó? ¿Cómo estuviste tu noche? ¿Cómo fue tu día? ¿O cómo fue tu noche? Y sin ninguna expresión en su rostro la maestra, porque son fríos. ¿Y cómo te fue anoche? Así. Y así somos fríos a veces. Tenemos corazones fríos para nuestro Dios, en vez de venirnos y gozarnos. En vez de que nos gocemos para el Señor, hermanos, porque Él nos está viendo. Yo diría, si se pueden ver. Y yo les recomiendo que se vean a los que están, y especialmente a los que están en el coro, para que veamos lo que otros están viendo. Yo no quiero transmitir lo que otros están viendo. Pues es que usted no sabe lo que está pasando en mi corazón, pero tenemos a Cristo en nuestro corazón, y eso debe ser suficiente motivo de estar gozosos en el Señor. No importa cómo estemos. Pastor, usted no sabe lo que hay en mi corazón muy dentro. Dios lo conoce, y Dios nos puede dar ese gozo. Dios nos lo da. Él estaba gozoso. Él estaba pidiendo, mira, número 3, Dios desea que seamos agradecidos siempre. Versículo 5, por vuestra comunión en Él, en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora.
Dice, desde que yo recibí a Cristo, tengo gozo. Desde que yo conocí a Cristo como mi Salvador, tengo gozo en mi corazón, tengo paz en mi corazón. ¿Cuántos recuerdan cuando recibieron a Cristo en su corazón? Oh, un gozo, hermanos, que yo quería decirle a todo el mundo lo que había pasado en mi corazón, en mi vida. Y a todo el mundo le decía, y veían y me decían, ¿qué te ha pasado a ti? Te vemos diferente. Yo le decía, es lo que Cristo ha hecho en mi corazón y está haciendo en mi vida. Es Cristo. Otra gente me veía y veían y claro, ahora ya pasar de los tiempos, pero mira, hace todavía 25 años, yo tenía 25 años menos, y mis amigos, me encontraban, desde mis amigos de parranda, me encontraban jovencitos, y yo ya los veía y ellos se veían como yo me veo ahora. Estoy hablando físicamente, hablando ya con canas, con arrugas, con tremendos problemas, porque siguieron en el mundo. Y me decían, ¿y qué haces tú? Recétanos lo que haces tú para que te veas todavía igual que cuando dejaste de juntarte con nosotros. Yo le decía, es Dios, es Cristo. Él se encarga de hacer eso. ¿Sabía, hermanos, que Cristo se encarga de quitarnos años a nuestra vida física? Sí, ¿cómo? Porque nos da gozo en nuestro corazón, en nuestro rostro. Esa es la receta, no gastes más en cremas. Bueno, hermana, discúlpeme porque pero la mejor crema es el gozo de Dios, es natural. Es el gozo del Señor. Mira, por todo y por todo tenemos que estarnos gozando. Pero qué bendición, hermanos, yo le doy gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Por el compañerismo que tuvimos. Él decía, yo le doy gracias a Dios por los hermanos en Cristo. Qué bendición son ustedes, hermanos en Cristo. Qué bendición son la familia de Dios. Porque todos, yo compartía esto mientras visitaba entre semana a otro hermano. Y yo le decía, qué importante es ser de bendición a otros. Y qué importante que a veces nosotros no nos damos cuenta cómo Dios se manifiesta. Estamos tan ciegos, escúchame, estamos tan ciegos que a veces no nos damos cuenta cómo Dios se manifiesta en otros. Dios se quiere manifestar en aquella que está dispuesto, que le permite a Dios usar su vida. Yo quiero que Dios se manifieste en mi vida. Yo quiero, y Él se ha manifestado, y yo sé que también en tu vida se ha manifestado Dios. Dios se manifiesta en los que le permitimos a Él que se manifieste. Y Dios quiere manifestar en nuestra vida. Y hay veces que no podemos ver esto, pero tenemos que verlo, hermano. Yo le decía al hermano José, y le decía mientras visitábamos a otro hermano, yo le decía, le doy gracias a Dios en este día, porque no planeamos esas citas, son citas de Dios, en visitar a una familia. Y yo le decía, mira, Dios, estamos a veces tan ocupados en otras cosas que no nos damos cuenta la bendición que tenemos, las bendiciones que tenemos y cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Dios se manifiesta en nuestras vidas. Lo que está diciendo esto es bíblico a través que dijo, ruego a Dios por vosotros. Dios se está manifestando en la vida del apóstol Pablo. ¿En quién? Los hermanos, la iglesia, toda la iglesia. Y en algún momento dijo un pastor, mientras escuchaba una predicación, todos en la iglesia, los que han pasado, estaban predicando en un aniversario, estaban cumpliendo 19 años de aniversario de su iglesia, y estaba predicando, dijo ese pastor, todos en su momento, las personas que han entrado por esas puertas y han salido también, en su momento han sido de bendición a esta iglesia, todas, aún las problemáticas, aún los problemáticos, porque cuando le permitieron a Dios en su tiempo, y ellos estaban dispuestos a servir a Dios, Dios se manifestó en sus vidas. Mientras ellos estaban dispuestos. Cuando ellos no se disponen, Dios no se manifiesta ya en sus vidas. Dios no se manifiesta. Y yo le doy gracias a Dios por ustedes, hermanos, especialmente los que conocí al principio. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo le doy gracias a Dios por todos los hermanos que me apoyan en oración también. Por todos aquellos que me apoyan en oración. Yo le doy gracias a Dios por todos los hermanos, especialmente estaba diciendo él, por aquellos que son de bendición. Porque hay otros que no son de bendición, déjame decirte. Es una pena que no son de bendición. A la iglesia, a la obra de Dios,
no, y son de tropiezo. Pero en esos momentos también Él rogaba por ellos. Rogamos por ellos también. Déjame decirte, hermanos que venían acá y que no vienen, no se congregan, yo sigo orando por ellos. Yo sigo orando por ellos. Yo sigo orando por ellos. Que Dios obre en sus vidas. Y qué bendición que nosotros le permitimos a Dios que obre en nosotros en nuestra vida. Vea, porque ¿cómo yo le puedo comprobar a ustedes que Dios se manifiesta en nuestras vidas? Vayan conmigo a 2 de Corintios 6:16. 2 de Corintios 6:16. 2 de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pregunta. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, díganme, háblenme. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios se manifiesta, hermanos. Dios se manifiesta en nosotros, en el cual aquellos que le permitimos que Dios obre y seamos de bendición a otros. Una forma de ser agradecidos es cuando oramos, ya vimos, pero cuando oramos con gozo. Amén. En todo momento. Porque ¿a quién estamos orando? Dice alguien, escuché una meditación sobre esto. Antes de orar, porque lo tomamos a la ligera. Antes de orar, meditemos. No vayas y, oh, gracias Señor por este día, gracias te doy porque tú me perdonas y aunque hace todo. Antes de orar, meditemos por unos segundos a quién vamos a orar. ¿Cómo, pastor? Si yo le oro a Dios, yo sé de eso. Yo también le oro al Dios Todopoderoso. Pero hay veces que lo tomamos tan a la ligera. ¿A quién nos aproximamos? Es Dios, el creador del cielo y de la tierra y nuestro creador. No nos estamos aproximando a un presidente, a un gobernador. Nos estamos aproximando a la presencia de un Dios todopoderoso, al que me creó, al creador de todo el universo. Entonces la próxima vez que vamos a orar, medita antes de correr a la presencia de Dios. ¿A quién vamos a orar? ¿Quién es Él? Él está sobre todo y sobre todos. Él es el Rey del universo. Él es nuestro creador. Él es mi Salvador, si es tu Salvador. Él no es algo o alguien creado. Él es eterno. Él es todo. Si no fuera por Él, yo no estuviera aquí. Si no fuera por Él, tú no estuvieras aquí. Si no fuera por Él, este mundo no existiera. Si no fuera por Él, no estuviéramos aquí en Tampa, Florida, en esta mañana. Meditemos la próxima vez que nos aproximemos a orar. ¿Quién es Él? Él es digno de toda nuestra adoración. Él es digno de toda mi entrega. Él es digno y que Dios nos perdone por tomarlo a la ligera. Mira, estos hermanos allí en Filipos era una iglesia que estaban ayudando a llevar la carga del apóstol Pablo. No le eran de carga, porque eso es lo que le digo a nuestros líderes, aprovechando este tiempo, que Dios siempre obra así. Yo le digo siempre a nuestros líderes, mira hermanos, si tú vas a ser de líder, escuchen todos los líderes. Si tú vas a ser líder en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, es para que levantes la carga, no cargues más. Pastor, ¿cómo? Con nuestra actitud. Es una carga ya. Como nuestras acciones son carga ya. Entonces yo quiero, y yo me propuse desde joven, delante de Dios, les digo, ser una bendición para la obra de Dios primeramente, para el siervo de Dios y para toda su obra, y para la iglesia. ¿En qué puedo hacer yo? Como dijo el presidente Kennedy, no digas que mi país puede hacer por mí. Di qué puedo hacer yo por mi país. Pero en el mundo cristiano es Dios,
Porque todos esperamos y Dios no tiene nada en contra porque es nuestro Padre Celestial. Dios quiere darnos todas nuestras necesidades. Pero no le diga siempre, oh Dios, te pido esto, Dios, te doy gracias por esto, gracias por contestarme, ahora te pido por esto, ahora te pido por lo otro, ahora te pido por esto. Ahora porque dice, Señor, no te voy a pedir hoy. ¿Qué puedo hacer yo por ti en este día? ¿Qué puedo hacer yo por ti en este día? ¿Qué puedo hacer yo por ti en este día? Porque siempre le está haciendo por nosotros. Siempre nos está dando, siempre nos está perdonando, siempre nos está bendiciendo, siempre nos está dando, siempre está dando Él, siempre está dando, Dios siempre está dando, porque es la fuente de toda la vida. En este día no estuviéramos respirando tú y yo si Él no nos estuviera dando el oxígeno para respirar. Él dice hasta aquí este día y hasta allí. ¿Quién se va en contra de Él? ¿Quién se puede ir en contra de su voluntad? Nadie. Entonces Él dice, yo puedo hacer, yo siempre te estoy dando, siempre te estoy proveyendo, siempre te estoy protegiendo, siempre te estoy bendiciendo. Puedes decir tú un día, ¿qué puedo hacer yo por ti, Padre Santo? Que Dios necesita de mi ayuda. Dios no necesita de nuestra ayuda, necesita de nuestra disponibilidad. Y ellos estaban dispuestos. ¿Qué podemos hacer, Dios, por tu siervo que está en la prisión? Orar, apoyar. Le iban y le visitaban, le mandaban recados y le decían, estamos orando por ti, Pablo. Por eso él decía, yo siempre me acuerdo de vosotros. Oh, hermanos, yo siempre recuerdo las primeras familias que en el tiempo de acción de gracias, que me abrían las puertas de sus hogares para abrirme, y yo que no tenía familia, que era soltero y codiciado. No, mis hijas se van a reír, siempre se ríen. Y no se ríen, le digo, no sean jellies, no sean jelly beans. Jelly beans quiere decir celosas, no sean celestinas. No, es broma todo afuera. Siempre pero no tenía nada. Todos decían, pero no tenía nada. Y me sentía solo. En lo humano me sentía solo. Y entonces yo decía, ¿a dónde iré a pasar este tiempo? Porque no estaba mi familia conmigo. ¿Dónde iré a pasar este tiempo? Estos días pueden ser melancólicos, tristes. Yo decía, ¿dónde puedo pasar yo este tiempo? En familia. Y las primeras familias me abrían la puerta de sus hogares. Oh, yo me sentía allí como en familia. Y no me hacían sentir inferior a ellos. Era parte de la familia de Dios primero y parte de la familia de ellos. Y los llevo en mi corazón siempre. Y los llevaré siempre. Y los que cuando llegamos aquí a Tampa, Florida, los primeros que abrieron su puerta a nuestro corazón, y no voy a mencionar para que nadie se sienta mal la familia, pero ustedes saben quién son. Y le doy gracias a Dios por eso. Eso es lo que estaba sintiendo él. Le doy gracias a Dios por esos hermanos que son siempre de bendición. Es algo especial. Es algo que no se compara. Mira, no tiene precio. Por estos hermanos, dale gracias a Dios, creyente, en esta mañana, por los hermanos que encontraste en esta iglesia, los primeros que te recibieron. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Y proponen esta mañana, estoy cerrando, y van a decir, wow, pastor, ya terminó, porque Dios está orando. Desde el primer día, dice, doy gracias, Señor, porque desde el primer día Él está dando gracias a Dios por la fidelidad de Dios. Porque vea lo que dice, cerramos con el versículo 6. Nos ponemos de pie. Cerramos con el versículo 6. Versículo 6. Estando persuadido, vamos a leerlo todos. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está hablando de la fidelidad de Dios. Está hablando diciendo del que comenzó la buena obra. ¿Cuál es la buena obra, hermanos? Jesucristo en mi vida. El que comenzó la buena obra
la perfeccionará. La está perfeccionando todos los días la está perfeccionando. Pero propongámonos en esta mañana, nuestros hijos nos necesitan, nuestra familia nos necesita. Proponte a ser un padre que va a ser de bendición a tus hijos, una madre que va a ser bendición a sus hijos, un hermano que va a ser bendición a otros hermanos. Pero dice la Biblia, el que quiera tener amigos debe mostrarse amigables. Y algunos me dicen, pastor, a mí nadie me llama. Yo les digo, ¿has llamado tú a alguien? O quedamos de que nos íbamos a llamar. Pues tú comienza, llama a otros. Tú manda mensajes de texto. Tú ora por otros. No esperemos a que el otro tome la primera. Hermanos, Dios siempre toma el primer paso. Él está aquí en el altar. Mientras hay música de invitación, ven al altar. Ni voy a decir ya más porque el Espíritu Santo de Dios está obrando.